Bendiciones, mis hermanos. Buenas tardes. Que Dios los bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Teníamos tiempo que no publicábamos ningún video, pero ya es hora de resumir nuestras actividades de nuestro ministerio y abocarnos a lo que Dios nos ha llamado. El video del día de hoy es para compartir la palabra profética que el Señor nos ha dado para este año que acaba de comenzar, 2017. Algunas personas que nos han seguido desde hace ya cierto tiempo habrán tenido la oportunidad de leer las palabras proféticas que el Señor nos ha dado en años anteriores. A finales de octubre, noviembre, el Señor me da una palabra. Y esa es la palabra que va a regir o que va a sobresalir durante el año que comienza, el nuevo año que comienza. Este año 2016, probablemente finales de octubre, principios de octubre, el Señor me dio una palabra y me dijo restauración. Cuando yo le pregunté que ¿restauración de qué? El Señor fue bien específico. Me dijo, restauración del altar personal de adoración. Una de las cosas que Dios fue bien enfático y hacia donde se dirige o cuál es el objetivo primordial de esto. El Señor me dijo, es necesario que sean restaurados los diseños originales y entre ellos es primordial que se restaure la autoridad que Dios intencionó desde el principio que tuviéramos sus hijos. Pero para ello es primordial que sea restaurado inicialmente el altar personal de adoración. Y me dijo esto. Me dijo, es necesario que antes de la reconstrucción del templo se produzca una restauración del altar espiritual del pueblo de Dios, su Israel natural y su Israel espiritual, la iglesia. Y es impactante porque a donde el Señor me llevó, tal vez ustedes ya, obviamente yo sé que ya lo saben, pero recordemos, cuando Ciro emitió el decreto para la reconstrucción de la ciudad y el templo, cuando Ciro no solamente emitió el decreto, sino que además dio los recursos necesarios para reconstruir la ciudad, el templo, el muro, etcétera, etcétera, Zorobabel lo primero que reconstruyó, lo primero que él hizo fue la reconstrucción del altar de adoración. Inclusive antes que el mismo templo, el templo pasó a un segundo plano. Lo primero que Zorobabel hizo al llegar a la ciudad fue reconstruir el altar de adoración. ¿Por qué? Porque el altar de adoración es donde se produce la reconciliación. En aquel entonces, al igual que en este momento, era necesario restituir o restaurar el favor de Dios sobre su pueblo, reconciliar a Dios con su pueblo. Es por eso que el Señor ha sido tan enfático que en este año lo que debe producirse, lo primero por sobre todas las cosas, es la restauración del altar personal. Escuchen bien, el altar personal de adoración, ¿ok? ¿Qué es el altar? El altar es aquella estructura donde se presentan las ofrendas, donde se presenta el holocausto, ¿ok? Viene de una palabra hebrea cuya raíz es misbeach, y esa raíz significa sacrificar, matar, es donde se ofrece el holocausto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ahora nosotros somos el sacrificio vivo. Entonces nosotros que somos el sacrificio vivo debemos presentarnos delante del altar personal de adoración y ofrecernos delante de nuestro Padre Celestial para recuperar, para recobrar el favor de Dios sobre nuestras vidas, para restaurar el favor de Dios, para reconciliar a Dios con su pueblo. Los altares eran
aquel lugar donde convergen, o es el lugar donde converge lo humano y lo divino. Es el lugar donde Dios le dijo a su pueblo, en todo lugar, hazme un altar que sea así y de esta manera. Y en todo lugar donde sea invocada la memoria de mi nombre, allí vendré y os bendeciré. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en este año 2017. Por eso es que ha sido bien enfático en que debemos restaurar el altar de adoración personal para Él venir y restaurar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Otra cosa que el Señor fue bien enfático y habló profundamente a mi corazón son estos 3 puntos. 1. El llamado es independiente de las circunstancias. Nosotros debemos mostrarle y demostrarle al Señor cuán confiables somos para la tarea que Él nos ha encomendado, para el llamado que Él nos ha encomendado. Entonces recuerden, el llamado tiene que ser independiente de las circunstancias. Segundo, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nosotros activamos inmediatamente y se desata la promesa que suple todas nuestras necesidades. Nosotros acostumbramos a decir y siempre repetimos como loro, si buscar primero el reino de Dios y su justicia, después todo os vendrá por añadidura. Pero realmente tenemos que verlo justamente como eso. Eso es una promesa. Entonces, en el momento en que nosotros ponemos todo lo demás de lado y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas, automáticamente activamos la promesa que suple para toda nuestra necesidad. Porque la palabra de Dios dice que Dios va a suplir y va a suplir en abundancia para que nosotros podamos abundar en toda buena obra. Y el punto número 3 que el Señor me dijo, no podemos entrar en el 2017 con las deficiencias y las carencias que hemos venido arrastrando desde el principio. Es por eso que el Señor le ha dado como un acelerón a todo lo que es los procesos de aprendizaje. Todos los procesos en nuestras vidas han sido acelerados para que nosotros aprendamos las cosas que debemos aprender para librar las batallas que estamos por librar. ¿Por qué? Porque el 2017 es un año decisivo y ya les voy a decir posteriormente por qué. Pero nosotros no nos podemos quedar cortos en medio de la batalla. La palabra restaurar o restauración tiene la misma raíz hebrea que la palabra teshuvah y es la palabra shua. Teshuvah, ¿qué significa? Teshuvah significa volver a Dios. Teshuvah no solamente significa arrepentimiento, porque nosotros hemos sido enseñados en el pasado que el arrepentimiento es dejar de hacer lo que estábamos haciendo y caminar o ir en sentido contrario. Si nosotros estábamos yendo en aquel sentido y estábamos haciendo algo indebido, pues debemos dejar de hacer eso que estábamos haciendo y caminar en sentido contrario. Pero les digo más, y esto lo he explicado en otras clases anteriores. Teshuvah, el énfasis no se pone en el pecado o en dejar de hacer lo que estábamos haciendo. El énfasis se pone en el regreso a Dios. Entonces, Teshuvah no solamente es dejar de pecar, sino regresar a Dios. Y esa es la misma raíz de la palabra restauración. Todo está estrechamente ligado y nosotros debemos regresar a Dios y debemos restaurar nuestro altar de adoración personal para que de esta manera Dios pueda devolvernos lo que inicialmente nos fue dado en el diseño original de Dios. Otro punto que es bien importante y que quiero compartir con respecto a esta palabra profética del año 2017. Yo siempre he enseñado en nuestras clases que nosotros no creemos en numerología, pero la gematría bíblica existe. Eso es algo típico o algo propio, de lo que es el pueblo hebreo, de lo que es la lengua hebrea. Ellos otorgan o han otorgado valores numéricos a las letras. Las letras no solamente tienen
una representación pictográfica, un pictograma, que es un dibujo, sino que adicionalmente tienen un valor numérico. Nosotros no practicamos la numerología, ¿ok? Nadie me venga a decir que yo estoy hablando de numerología, que si eso es brujería, que si eso es esoterismo. No, 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 no. Nosotros tenemos un Dios de señales, nosotros tenemos un Dios de símbolos. Dios nos habla y nos ha hablado siempre a través de la simbología. La palabra de Dios dice que nosotros traigamos a memoria las cosas antiguas porque ellas nos anuncian lo que ha de ser hecho. Y eso lo podemos ver en Isaías 46:9 y lo podemos ver en Eclesiastés 3:15, si no me equivoco. ¿Ok? Dios es un Dios de símbolos. 12 es el número de gobierno, 7 es el número perfecto, 40 es el número de prueba. Y donde quiera que usted vea esos números, usted va a ver que existe la constante del mensaje que Dios está queriendo transmitir. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque nosotros tenemos que manejar, dominar, saber. Tenemos que meditar sobre lo que es el significado de los números. Por ejemplo, el número 10 es el número del orden divino, siendo que restaurado. 17 está conformado por el número 10 y el número 7. ¿Qué es? 7 es el número bíblico de la perfección espiritual. El número 7 está representado por un arma, por una espada. ¿Y cuál es nuestra arma por excelencia? ¿Cuál es lo que llamamos nosotros la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y eso es algo que el Señor me estuvo ministrando fuertemente desde principio de año. Que nosotros tenemos que aprender a usar el arma del Espíritu. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, hasta separar el alma y el espíritu. Nosotros a través de la palabra podemos separar lo que es el hombre carnal del hombre espiritual y comenzar a caminar en ¿cómo se llama? Liderizados por el Espíritu. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que cuando la palabra es hablada con autoridad, todo lo torcido se endereza, todo lo áspero se allana. Dicen que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que va y es prosperada y hace exactamente lo que Dios dice. Y ese es el poder que Dios ha intencionado para su pueblo. Nosotros tenemos que comenzar a manejar lo que es el poder de la palabra de Dios, que a veces lo manejamos y lo hacemos, lo usamos de manera incorrecta. Porque ¿qué pasa? El demonio nos ha enviado, el diablo nos ha enviado situaciones increíblemente desesperantes durante este año. Yo se los digo a motu propio, se los digo en lo personal. Yo nunca predico algo que yo no haya pasado por allí. Y de verdad que nosotros tenemos que aprender a que aún en situaciones de estrés nosotros no podemos, bajo ningún concepto, bajo el temor que nos presenta cualquier situación que el diablo nos pone enfrente, nosotros no podemos ponernos de acuerdo con el enemigo. Y eso es lo que hacemos en la mayoría de los casos. No solamente nos ponemos de acuerdo con él, sino que confesamos con nuestra boca lo que él quiere que confesemos. Lo que les decía, el año 2016 ha sido un año de prueba. Ha sido un año donde el enemigo nos ha pintado y nos ha puesto por delante panoramas desoladores, valles de sombra de muerte. Yo particularmente hoy, yo he tenido que tomar la decisión y decir, así como Dios me dijo, el llamado es independiente de las circunstancias, porque cuando nosotros ponemos primero el reino de Dios y su justicia, activamos inmediatamente todas aquellas cosas que suplen nuestras necesidades. Y ojo, no estoy hablando única y exclusivamente de necesidades físicas o materiales. Estoy hablando de todo lo que tú necesitas en tu vida para estar bien. Amén. Así que, y es bien importante que nosotros sepamos que muchas veces la prueba es el mensaje. Cuando el Señor te hace pasar por una prueba, es porque te está dando el mensaje que tú debes llevar a otras personas. Dios nunca nos ha mandado ni nos va a enviar una prueba, aun cuando la palabra de Dios dice que Dios no nos envía una tentación que no podamos soportar. La palabra griega que usa ese versículo es peirasmos, y peirasmos significa no solamente tentación, sino significa adversidad, aflicción, problemas. ¿Qué nos está diciendo Dios en esa palabra? Dios nos está diciendo que Él nunca nos va a enviar algo más allá de lo que podamos soportar, ¿ok? Y juntamente
Con la prueba, Él nos da la salida. ¿Por qué? Porque sencillamente la prueba es para pasar de grado, es para darnos el mensaje, es para nosotros ejercitar el músculo de la fe. Una de las cosas que yo predicaba el otro día y enseñaba el otro día es, el libro de Job para muchas personas es un libro a lo mejor que no lo pueden entender o que les es difícil entender o que hay personas inclusive que me han dicho que es un libro fastidioso, y yo resumiría el libro de Job en el capítulo 1 y en el capítulo 42. Entre esos 42 capítulos, Job pasa, bueno, pasa de todo. Sin embargo, hay un versículo que resume todo, que es el que dice, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Dios te hace pasar por una prueba, mi hermano, mi hermana, es sencillamente porque Él quiere darte a conocer otra arista de su carácter. Tú has escuchado que Dios sana, pero hasta que tú no pasas por un proceso de enfermedad, cuando Dios te sana, ahí es cuando tú le puedes decir, yo sabía que tú sanabas, porque yo escuché que tú lo hiciste con fulana, con sutano, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tú pasas por una prueba y por un proceso de escasez, por un proceso de problemas económicos, al final, cuando Dios te saca de la prueba, es cuando tú le dices, porque de oídas yo te había oído, yo sabía lo que tú eras capaz de hacer, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tú pasas por un proceso, con un problema, con un hijo, con una hija, mi hermano, mi hermana, tú dices, yo sabía que tú lo habías hecho por el pastor, por la hija de no sé quién, por el hijo de... Pero ahora mis ojos te ven. Y eso al final es lo que Dios persigue. Dios persigue, Dios quiere que tus ojos, que tú lo conozcas en esa parcela de tu vida, que tú sepas que Él es capaz de resolver, tanto en la parte de salud, como en la parte de finanzas, como en la parte de familia, como en la parte de matrimonio, como en la parte de armonía, en cualquier parte, porque poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que creemos. Nosotros, este año 2017, porque el número 17 representa la victoria, victoria absoluta, representa vencer al enemigo. Y con esto quiero cerrar esta palabra profética, porque si hay un llamado en tu vida, que yo sé que lo hay, porque hay propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero si tú sabes que hay un llamado en tu vida y aunque aún no te haya sido revelado, la palabra de Dios para este año es, debemos restaurar el altar personal de adoración. Debemos buscar a Dios, debemos buscar su presencia en la intimidad, en ese lugar donde te encuentras con Él, donde Dios te habla, donde Dios te da estrategias, donde Dios te da todas esas armas y esas herramientas necesarias para enfrentar las batallas que nos va a tocar enfrentar de aquí en adelante. Restauración es restauración del orden divino, por la perfección y la plenitud espiritual a través de la revelación de la palabra de Dios a nuestro espíritu. Eso es lo que nos va a dar la victoria en este año 2017. Y eso solamente se produce en el altar personal de adoración. Y los dejo con este versículo, que sea lo que nos dirija durante todo este año. Está en Éxodos 20:24. Es Dios diciendo, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y recuerden esto, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, allí vendré y te bendeciré.
Restauremos, mi hermano, mi hermana, el altar personal de adoración de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.